el sábado. Usted comentaba algo de que un pastor le decía, pero si Jesús transgredió el sábado, Ah, sí, sí, a sí. nivel pastor, A nivel, sí, sí, imagínese sí. los miembros de la iglesia. De hecho, mira, en los comentarios que nosotros hacemos en los videos siempre vienen eso, pero Jesús quebrantó el sábado. Pero cuando tú conversas con cualquier líder de la iglesia evangélica, dentro de su teología, tiene esto. Y no lo vamos a borrar hasta hoy. ¿Cuál es? El único que guardó toda la ley fue Jesucristo. Hmm. Por eso es que él no guardó el sábado, porque Jesús lo guardó por mí. Dicen ellos. Incluso. O sea, ellos afirman que Jesús sí guardó, ¿sí?, toda la ley. Y cuando yo les pregunto, a ver, tú dices que Jesús guardó toda la ley porque fue el único que pudo cumplir todo. Jesús quebrantó el sábado. Y si ellos me dicen que sí, están entrampados. Si dicen que sí, se quedaron sin Salvador. Si me dicen que no, están entrampados. De manera que ellos tienen que pensarlo, porque si dicen, mira, si Jesús sí guardó el sábado, entonces, ¿en qué manera ellos se entrampan? En la manera de que, aunque están diciendo una gran verdad, pero ellos alegan que Jesús quebrantó el sábado. ¿Me explico? Si Jesús guardó toda la ley, eso involucra el cuarto mandamiento. Es más, cuando un pastor dice Jesús quebrantó el sábado, él encuentra cuando los fariseos, Lo acusaban los de. judíos lo acusaban de transgredir el sábado. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús, ¿Él dijo yo estoy transgrediendo o les dijo es lícito hacer? correcto, es que hay un problema aquí que pasa. Para entender más o menos ese verso nosotros tenemos que entender las diferentes creencias de los judíos del siglo I. Te voy a hablar solamente de dos tipos, porque hay 7. Dos. Primero, dentro del fariseísmo había diferentes creencias, pero las más resaltantes eran las que decía la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Los de la escuela de Hillel, ellos decían que el sábado sí se puede sanar a un enfermo, y que una persona puede inclusive arrancar una fruta o arrancar lo que sea por comer, porque es más importante es la vida, ¿sí?, El sábado fue hecho para el hombre. por el hombre, para que su beneficio, o sea, el hombre debe, el judío de la escuela de Hillel decía, solo se puede violar el sábado en caso de salvarle la vida a alguien. Y ellos, si había que atender a un enfermo en sábado, lo hacían. Si tenían que sacar una oveja caída en sábado, lo hacían. Los de la escuela de Hillel eran judíos fariseos. Pero había una escuela de Shammai que eran los ultra conservadores, que decían es, si un día un hombre en sábado enferma, pues que se muera, Dios lo quiso así, tú no puedes quebrantar el Shabbat. Si una oveja se cayó en sábado a un hueco, tú no puedes sacar la oveja, porque más importante es obedecerle a Dios que una oveja que pueda morir. ¿Me explico? Este debate ocurría 50 años antes de Cristo. Los judíos de la línea de Hillel ya practicaban las mismas enseñanzas que tú le ves a Cristo practicando. De hecho, hay un verso que leímos, el sábado fue hecho por causa del hombre. No, y tú te vas a sorprender, pero estas palabras, que el fanático, claro, no lo va a entender, no fueron dichas primero por Cristo. Estas palabras fueron dichas por Hillel. 50 años antes de Cristo, los judíos entendían. En el libro de Sanedrín, está escrito allí, muchos años antes de Cristo, el libro de Sanedrín dice que los rabinos judíos decían, el sábado ha sido creado por causa de nosotros. Jesús lo que está haciendo es dando validez a lo que ellos ya habían dicho de antemano. Y está eso, diciendo cuál es lo correcto y cuál es lo claro, incorrecto. entonces, pero Jesús no es el único que estaba de acuerdo en sanar enfermos. Ya se practicaba esto en la escuela de Hillel. Ahora, cuando tú ves a Cristo siendo acusado de arrancar espigas a sus discípulos, estaban transgrediendo una de las leyes del rabino de la escuela de Shammai, porque la escuela de Shammai es la que prohibía arrancar lo que está escrito aquí. Miren, ve. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 20, a ver, yo ando con los textos hoy día muy desentonado. Deuteronomios, no sé si es 20 o 25. El texto, yo quiero encontrar el texto que dice, Cítelo.
Cuando entres a la mies de tu prójimo, de hecho está en Deuteronomios capítulo 23, verso 25, ¿qué dice? Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tus manos, ¿sí? Ujú. Mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no era robar, No, 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 no. Cuando tú quitar entras, con la mano un poquito cuando para tú comer. entras a la mies de tu prójimo, Ujú. tú podías arrancar espigas con tus manos, frotarlas y comerlas sin ningún problema. Lo que era malo y transgredir la ley era meter la hoz, Cosecharle. cosecharlo. Aquí no dice menos el sábado. En la interpretación rabínica, la escuela de Hillel dice, mira, aquí todos los días podemos arrancar espigas si tenemos hambre, ¿sí? Pero la escuela de Shammai dice, no, menos el sábado. Estás cosechando. El sábado no puedes arrancar. No solo se permitía no arrancar una espigas, sino también frutas o cualquier... Si tú estás pasando y ves una uva y arrancas, eso era prohibido. Jesús viene de Betania, Jerusalén, se está dirigiendo él a guardar el cuarto mandamiento, a reunir, porque es lo que Jesús hacía en todos los milagros que Cristo hizo. En el Shabbat siempre lo hizo dentro dentro de la sinagoga o alrededor del templo. Me explico, los 6 milagros que hay en la Biblia lo hizo así. Cristo es un fiel guardador del Shabbat. Él está viniendo de Betania a Jerusalén, cruzando, dice la Biblia, por un sembrado. Sus discípulos, no Cristo, ojo, sus discípulos arrancaron espigas y frotaban con sus manos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Ya? Hay personas que antiguamente, dentro de esos fariseos, y aún modernamente acusan a Jesús de transgresor del sábado. Ahora, si Jesús dice, es lícito hacer lo que yo estoy haciendo, Ujú. y él se pone como obediente a la ley, porque él está diciendo, yo estoy haciendo algo lícito. ¿Lícito de qué viene? De legal, Claro, conforme a la ley. correcto. Si nosotros decimos está transgrediendo, lo hacemos a Jesús, además de De transgresor del mentiroso. sábado, lo hacemos mentiroso. Esa es una. 2, nos estamos refutando nuestra propia creencia porque todo evangélico cree que Jesús no violó ninguna ley. Porque si no, no podría ser su salvador. Es Tendría más, que ser un cordero sin mácula, sí, lo que sin pecado, porque como alguien que es Correcto. pecador va a poder llevar a otros, va a poder Salvar pagar a el otro pecado de pecador. otro. efectivamente, y hay otra cosa que es importante. Y hay que decirle a la gente que tiene que enterarse que lo que Jesús permitió que sus discípulos hicieran es quebrantar la ley rabínica de la escuela de Hillel, de Shammai, perdón. Los de la escuela de Hillel sí podían hacer eso. Entonces, cuando dice los judíos, hay que entender una cosa, que los judíos, pero de la escuela sutana, no todo el judío tenía esa misma creencia. De hecho, hoy los judíos tienen los hospitales abiertos en sábado. Los adventistas también. Se abrieron... Aunque no se programan Claro, operaciones para o sea, ese día. te explico, mira. Lo que enseñó Jesús, hacer el bien en el sábado, lo hacen los judíos hoy en la actualidad. ¿Sí? Aunque en el primer siglo había un grupo que estaba en contra. Jesús no quebrantó la ley de la Biblia, sino la ley rabínica, que para eso no había muerte, porque si no Cristo no hubiera muerto crucificado, hubiera muerto apedreado. Y aquellos querían matarlo y buscaban la ocasión. Esa hubiera sido la ocasión de matarlo, porque transgredir el sábado te lleva al apedreamiento. ¿Por qué no lo apedrearon? Sería de acuerdo a la ley que maten a Cristo. Si, Correcto, si porque hubiera transgredido es la más, ley del y sábado. buscaban cómo hacerlo. ¿Sabes por qué no lo mataron a Cristo? Porque no encontraban cómo matarlo, no encontraban una falta. Por eso lo mataron buscando 2 testigos falsos y acusándolo de transgresor, de blasfemo en contra del templo. Esa hubiera sido la oportunidad de matarlo si Jesús hubiera quebrantado el sábado. Jesús hubiera muerto apedreado y Jesús hubiera muerto en pecado, porque se supone para toda la mente Hubiera muerto evangélica, por su propio pecado. se supone para que toda la mente evangélica que el sábado no queda abolido en la vida de Cristo, sino en la muerte. Pero si Cristo todavía no ha muerto, entonces el sábado está vigente para la mente evangélica. Entonces si él viola una ley vigente, pues hubiera pecado, Era reo de muerte. reo de muerte. Entonces Jesús hubiera sido alguien que hubiera guardado casi toda la ley, menos una. ¿Cuán peligrosos son las excusas vanas que nos buscamos muchas veces para no cumplir? Lo hacemos a Cristo pecador, mentiroso, calumniador, Y por lo tanto nos quedamos por sin Salvador. querer justificar nuestros errores y no aceptarlo. Hmm. Tremendo.
Y esto es para que lo vayan pensando los amigos que nos están viendo, no, no como un reproche, no, 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 como no, una no. acusación, no, es simplemente para razonar. Si haces a Cristo transgresor, te quedas sin Salvador. Estás perdido, Y la Biblia en sin Hebreos dice esperanza, que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. pero sin pecado. Simple, Y de acuerdo a la ley, el pecado es la transgresión. obviamente. O sea, la transgresión de la ley es pecado. Otras personas dicen que Jesús abolió, y ahí la palabrita, Ujú. la ley del sábado, específicamente. ¿Qué dice usted respecto de eso? Mira, yo quiero señalar un punto específico. Quizás les voy a dar la tarea para que ustedes lo puedan leer en casa, los que nos van a ver. Te hago una pregunta mientras busco el texto. ¿Quiénes fueron los que convocaron el concilio de Jerusalén? ¿Los judíos que no habían aceptado a Cristo o los judíos que ya habían aceptado a Cristo? Los que habían aceptado a Cristo. Esos se les llama cristianos. Vamos a llamarlo así, Sí. ¿ya? Para que se entienda. Los cristianos, o sea, la iglesia Sí. con sus líderes, Posterior a la ascensión de sí, Cristo. posterior, muchos, estamos hablando del año 50 Claro. después de Cristo, estamos hablando más de 20 años después de Cristo, o 20 años después de Cristo. Hacen su primera reunión, todos ellos son ya la iglesia de Cristo. De eso no debe haber ninguna discusión. Ellos, Y en relación a qué se les iba a pedir ajá, a los que se convirtieran dentro de los que eran gentiles, Sí. que pasarían a ser parte del Israel espiritual. el debate se centró entre si los gentiles que entrarían a la iglesia debían circuncidarse como en Claro. el antiguo pacto Sí. o no debían circuncidarse, Ujú. ¿sí? Y ellos acuerdan, porque tú sabes que el gentilismo no conoce nada y hay que enseñarle de a pocos todo. Y ellos concuerdan que hay que enseñar primero 4 puntos especiales, ¿sí? A los judíos, a los gentiles, perdón, el cual es 4 cosas. Mira, no comas carne ahogada, no comas carne con sangre, no forniques y no comas sacrificado a los ídolos. Mayormente el concilio se centra en comida, ¿sí? Pero en la circuncisión no. Pero Aunque después algunos dicen, pero la salvación no es ni de comida ni de bebida. ¿Quiere decir de que no interesaba eso? no, nada que ver. Eso podemos analizar en otro tema que es Claro. bastante importante. Ahora, mira, entonces dice bien eso, pero el concilio termina diciendo que lo que no se terminó de acordar allí se enseñe en los días de reunión. ¿Cuáles son los días de reunión? Sábados. Lee el verso 21. 15:21. ¿Sabes por qué? Se debía enseñar porque, mira lo que dice, porque Moisés, o sea, lo que está escrito, Sí, la ley y los profetas, Lo- podríamos sí, decir. porque lo Moisés- antiguo. ¿sí? Desde tiempos antiguos tiene, ese tiene, ¿en qué verbo está? ¿Presente, pasado o futuro? Presente Presente. continuo. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, se puede decir hasta hoy, años 50, que estamos realizando Concilio. el concilio. Y hasta la fecha, cuando Lucas está hablando, escribiendo, ese tienes presente. De ninguna manera estuvo. No tenía. Tiene. Tiene. ¿Qué más tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dice, en cada ciudad, ¿quién lo predique? ¿Dónde? En las sinagogas, donde es leído. ¿Qué dice? Cada día de reposo. Cada o día sábado. ¿Saben qué termina? La reunión termina así, miren, ve. Lo que no se terminó de enseñar aquí, que se enseñe, porque desde tiempos antiguos nos reunimos los sábados a leer a Moisés, porque Moisés tiene en cada ciudad quien nos predique donde es enseñado o leído cada día sábado. Así termina el concilio cristiano, el concilio de la iglesia. Siendo que muchas personas hoy dicen, no, pero eso es Antiguo Testamento. No. Eso ya pasó. ya Eso fue quedó. de los judíos. No, aquí No. consideren que es la iglesia. Mm. Es la iglesia la que está acordando esto. Ya sea judío, ya sea romano, lo que sea, pero es la iglesia. La iglesia está haciendo ese acuerdo allí. ¿Me explico? Sí. Entonces es interesante que los gentiles eran instruidos cada En la ley de Moisés. sábado. Se les enseñaba de la ley de Moisés. ¿Sabes por qué? Yo he participado en varios concilios nacionales de la iglesia, pero llevamos una lista de puntos que acordar. Hermano, el concilio termina y hemos acordado 3. ¿Y qué decimos? Lo que hemos acordado aquí, puntos Mm. en cada iglesia, ustedes infórmenlo y háganlo así, y lo que no se terminó, esto es el punto.
¿Me explico? Y todos van a informar Pero si acá en cómo el Concilio acordar. de Jerusalén no se les dice que se les pidan los diezmos a los gentiles. Ni tampoco se le dice que dejen que cometan adulterio. Ni tampoco dice, mire, ¿saben qué? Porque si nosotros... Tampoco dice que no roben. Sí, no dice nada de eso. Mira, Entonces contarle que se abstengan de los animales ahogados, ya no, está. no, por eso, es que a veces la gente a mí me dice, mira, pastor, nosotros no guardamos el sábado porque solamente en el Concilio de Jerusalén no se acordó eso. Entonces le digo, ¿tú guardas solamente 4 mandamientos? Porque si tú guardas solo lo que dice el Concilio de Jerusalén solamente no debes comer carne ahogada, ni carne que tenga sangre, ni forniques, ni contaminación, y a los animales que fueron sacrificados a los ídolos. En Nada el más. Concilio de Jerusalén se estaban tratando puntos controversiales que no se sabían si habían quedado abolidos o no habían quedado abolidos. La circuncisión es el o tema. Cumplidos o no cumplidos. Claro. El tema es la circuncisión. Si que es se algo debe muy vidrioso, practicar, podríamos decir, correcto. si es ofrenda y sacrificio o es un símbolo permanente. Claro. Y el concilio, guiado por el Espíritu Santo, define, no, está dentro de las ofrendas y sacrificios. Si por el concilio nosotros tenemos que regirnos solamente por lo que acordó en el concilio, pues no hagamos nada de lo que nos piden esos 4 mandamientos. Pero a mí me dicen, como yo utilizo hablo del diezmo, no por atacar a ninguna denominación, sino por ver la hipocresía. Yo les digo, mira, en el Concilio de Jerusalén dicen no se acordó para guardar el sábado, por eso no lo guardo. Pues entonces, ¿por qué pides diezmo? Si ahí también no se acordó nada de eso, ni siquiera se habló de ello. No se aprobó eso, ni nada, no se tocó el tema. Entonces, no lo hagamos, pues hagamos 4 nomás. Ahí nos olvidamos del Concilio de Jerusalén. El que guarda el sábado tiene que circuncidarse. Pero el que también diezmaba tenía que circuncidarse, porque se circunciden también. ¿Me explico? O sea, Sí. estamos hablando de cosas que a veces... Pretextos. Ay, te tienes una palabra correcta. Cualquier pretexto es bueno cuando